Frankenstein de Mary Shelley. Parte 3. Día 19 de agosto de 1700. Ayer el desconocido se acercó a mí y me dijo que compartiría su historia conmigo. Imaginarás que me sentía halagado por esa muestra de confianza, pero apenas soportaba que él sufriera de nuevo el dolor de contarme sus desgracias. Estaba deseoso de oír el relato prometido, parte por curiosidad y parte por el vivo deseo de cambiar su destino. Sí estaba en mí, claro. Le dije esto en mi respuesta y me explicó que no tenía caso querer cambiar mi destino y que comenzaría a contarme su historia al día siguiente. Esa promesa me arrancó los más calurosos agradecimientos. Decidí que todas las noches escribiré lo que me cuente en el día con tanta fidelidad como me sea posible. Si estuviera ocupado, al menos tomaré notas. El manuscrito te proporcionará un gran placer, pero yo, que escucharé la historia de sus propios labios, con cuánto interés y cariño lo leeré algún día, en el futuro. Libro 1, capítulo 1. Nací en Ginebra. Mi familia es de las más distinguidas. Mis antepasados fueron consejeros y magistrados. Mi padre ocupó varios cargos públicos. Sus conocidos lo respetaban por su integridad y su infatigable entrega a los asuntos públicos. Dedicó su juventud a los sucesos de su país. Ya que las circunstancias especiales de su matrimonio ilustran cuál era su carácter, no puedo pasarlas por alto. Uno de sus amigos más íntimos, Beaufort, era un comerciante con una posición inmejorable, pero que cayó en la pobreza. Beaufort tomó medidas para esconderse y mi padre tardó 10 meses en encontrarlo. Entusiasmado ante la perspectiva de encontrar a su amigo, se dirigió a la casa cerca del Ross. Al entrar, solo miseria y desesperación lo saludaron. Beaufort había conseguido salvar muy poco dinero, suficiente para sustentarse unos meses. Pero durante ese periodo no hizo nada y con más tiempo para pensar consiguió que su tristeza se hiciera más profunda y más dolorosa. Y 3 meses después yacía enfermo en una cama. Cuando mi padre entró en aquella habitación, su hija estaba arrodillada ante el ataúd de Beaufort. Se presentó allí como un ángel protector para la muchacha, que se encomendó a su cuidado. Mi padre la llevó a Ginebra y la puso bajo la protección de un familiar. 2 años después la convirtió en su esposa. Cuando mi padre se convirtió en esposo y padre, vio que los deberes de su nueva situación le tomaban tanto tiempo que tuvo que abandonar muchos de sus trabajos públicos y dedicarse a la educación de sus hijos. Yo era el mayor y estaba destinado a ser su sucesor. Nadie habría tenido padres más cariñosos que los míos. Mi bienestar y mi salud fueron sus únicas preocupaciones. Pero antes de seguir, debo contar un incidente que ocurrió cuando tenía 4 años de edad. La hermana de mi padre lo adoraba y se había casado muy joven con un caballero italiano. Ella acompañó a su marido a su país y mi padre tuvo apenas contacto con ella. Por esas fechas ella murió y mi padre recibió después una carta de su cuñado que le comunicaba su intención de casarse con una dama italiana y le encargaba que se hiciera cargo de la pequeña Elizabeth, la hija de su hermana fallecida. Mi padre no lo dudó. A menudo oí decir a mi madre que era la niña más bonita y que ya mostraba signos de tener un carácter amable y cariñoso.
Estos detalles y su deseo de afianzar tanto como fuera posible los lazos del amor familiar determinaron que mi madre consideraba a Elizabeth como mi futura esposa. Elizabeth Lavenza se convirtió en mi compañera de juegos y en mi amiga al crecer. Era tranquila, pero divertida y juguetona, despierta y alegre. Sus sentimientos eran intensos y profundos, y muy cariñosa. Yo era más calmado y filosófico que mi compañera, pero no era tan dócil y sumisa. Podía estar concentrado en el estudio más tiempo, pero no era tan constante. Me encantaba investigar lo que ocurría en el mundo. Ella prefería ocuparse en perseguir las etéreas creaciones de los poetas. El mundo era para mí un misterio que deseaba desvelar. Para ella era un espacio que deseaba poblar con sus propias imaginaciones. Mis hermanos eran más jóvenes que yo, pero yo contaba con un amigo en la escuela que compensaba esa carencia, Henry Clerval. Era hijo de un comerciante de Ginebra, de un talento e imaginación singulares. Su estudio favorito eran los libros de caballería y las novelas. No imaginaba a un joven más feliz que yo. Mis padres eran indulgentes y mis compañeros encantadores. Nunca se nos obligó a estudiar y siempre teníamos algún objetivo a la vista que nos empujaba a aplicarnos para conseguir lo que pretendíamos. Era gracias a este método por el que estudiábamos. A Elizabeth no se le decía que se le aplicara en el dibujo, aunque sus compañeras no la dejaran atrás. Aprendimos latín e inglés. Nunca éramos del todo felices si Clerval no estaba con nosotros. Es agradable recrearse en estos recuerdos de la infancia, antes de que la desgracia corrompiera mi mente y cambiara sus brillantes imágenes. Al dibujar el cuadro de mis primeros años, no debo dejar de recordar aquellos acontecimientos que condujeron a mi desgracia posterior. La filosofía natural es el genio que ha marcado mi destino. A los 13 años fuimos de excursión a los baños cerca de Thonon. El clima nos obligó a quedarnos un día encerrados en la posada. Ahí encontré un volumen con las obras de Cornelio Agripa. Lo abrí sin mucho interés, pero la teoría que intentaba demostrar y los maravillosos hechos que relataba me entusiasmaron. Mi padre observó sin mucho interés la cubierta del libro y dijo: Cornelio Agripa, mi querido Víctor, no pierdas el tiempo en eso, son tonterías inútiles. Si en lugar de esta advertencia mi padre se hubiera tomado la molestia de explicarme que esas teorías ya habían sido refutadas y que se había instaurado un sistema científico moderno, habría desechado a Agripa y quizá me habría aplicado a una teoría más racional de la química. Incluso es posible que mis ideas nunca hubieran recibido el impulso fatal que me condujo a la ruina. Pero aquella mirada displicente de mi padre en ningún caso me convenció de que supiera siquiera de qué trataba el libro y seguí leyendo con mayor avidez. Al volver a casa, mi primera ocupación fue procurarme todas las obras de ese autor y después las de Paracelso y las de Alberto Magno. Leí y estudié con deleite las locas fantasías de esos autores. Revelé mis descubrimientos a Elizabeth, con la estricta promesa de guardar secreto, pero no pareció muy interesada en el tema y continué mis estudios solo. Resultará extraño un discípulo de Alberto Magno en el siglo XVIII, pero yo no pertenecía a una familia científica ni había asistido a clase en Ginebra. La realidad no enturbiaba mis sueños y me entregué con pasión a la búsqueda de la